Así que vamos al primer pasaje bíblico, libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 9, dice: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Y aquí dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a esta palabra. Sí, Señor. Bueno, fíjese qué palabra poderosa. Qué palabra que a mí, cuando yo leo este pasaje bíblico, veo que uno debe tener fe en Dios, pero también lo que uno nota es que Dios tiene fe en nosotros, porque así nos ve Dios. Aunque te cueste creerlo, Dios tiene mucha fe en vos. Tiene fe en la iglesia. Él tiene mucha expectativa sobre lo que va a ocurrir en nuestra vida. Y lo vemos en este pasaje bíblico, porque termina diciendo que nosotros podemos llegar a ser como Él. Eso es lo que piensa Dios. Dios te ve así. Dios te ve y cuando piensa en tu vida dice: Él va a llegar a ser como yo. ¡Qué maravilloso! Eso es, Dios tiene fe en nosotros. Dios espera y sabe que lo podemos lograr. ¿Y cómo comienza este pasaje bíblico? Hablando de esto. Dice: ustedes han comenzado a vestirse con una nueva vestidura. Ya no tienen viejas vestiduras. Y a medida que conozcamos más a Cristo, nos vamos a parecer más a Él. A medida, quiere decir que esto no es de golpe, sino que a medida que conocemos más a Jesús, vamos a parecernos más a Él. A medida que vas sabiendo más de Dios, que vas conociendo su palabra, bueno, sabes más y eso va a producir una transformación en tu vida, en tu corazón. Eso es maravilloso. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener esta expectativa de nosotros mismos. Podemos ser renovados, podemos ser cambiados por Dios. No importa la condición que hoy te encontrás, sí tenemos que saber que Dios tiene un plan en nuestras vidas. Es transformarnos y que lleguemos a ser como Él. No sé cómo te encontrás hoy. Por ahí en este momento estás pensando: pero hermano, no sabe cómo estoy yo, no sabe las cosas que hago. Todavía recién oramos por el carácter y si supieses mi carácter cómo está. Bueno, pero no me importa lo que vos decís, me importa lo que dice Dios. Y Dios te dice que Él te puede transformar si permitís que Él te renueve, que la obra de Dios te renueve por completo. Que esas vestiduras de viejo hombre o vieja mujer vayan siendo quitadas y Dios pueda poner una nueva vestidura. Dios pueda poner una nueva vestidura. Y eso te haga parecer más a Él. Una transformación completa. Y este mensaje es para toda la iglesia. No solamente es para aquel que viene muy mal, destruido en Dios, sino es una obra constante. La renovación debe ser constante. Nadie se puede quedar con las mismas vestiduras para toda la vida, sino que por una cuestión obvia siempre nos tenemos que ir renovando, siempre, y esto es constante. Vamos a ver qué nos dice en el primer punto este mensaje. Primero, Dios ha establecido la ley del renuevo en toda la creación. Vieron que la Biblia dice que la creación misma da testimonio de que Dios está.
Imagínate que si no tendríamos Biblia. Bueno, cuando uno ve toda la creación, te das cuenta que tiene que haber alguien que creó todas las cosas. La creación, esa creación que da testimonio de Dios, también nos enseña cómo obra Él, cómo es Dios. Y cuando vemos la creación, vemos que la creación vive renovándose constantemente. La naturaleza. Así hizo Dios todas las cosas, una renovación constante. Y si Dios lo hizo con la creación, lo va a hacer también con nuestras vidas, con sus hijos. La renovación debe ser constante. Por eso esta palabra es tan importante aún para los creyentes de mucho tiempo. Tenemos que ir cambiando. Siempre hay áreas que tienen que ser renovadas. Siempre hay áreas que tienen que ser transformadas. Y si hay alguien aquí que por alguna razón cree que ya ha crecido, que ya está bien, que está firme, bueno, es un mal síntoma. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo quiero seguir trabajando. No quiero que te quedes así, quiero seguir transformándote. Quiero seguir cambiándote. ¿Por qué? Porque la renovación debe ser constante. Es como las prendas, como la moda. Vos hoy podés tener un traje, los hombres, de la última moda. Y te viste bien, y te gusta. Pero imagínate si usás ese mismo traje 20 años. Algo que era lindo en su tiempo. ¿Vieron cuando uno guarda el traje del casamiento? Y decís, no, yo tengo traje. Y después lo querés usar en el casamiento de 15 de tu hija. Pero no te das cuenta que pasaron 15 años. Vos cambiaste. Antes pesabas 70 kilos y ahora pesás 98. No, me queda bien, decís. Y le ponés onda a la cosa, pero no, esa prenda ya caducó. Por lo menos para vos, ya hay que cambiar de vestiduras. Esto también pasa en el mundo espiritual. Los creyentes muchas veces se pusieron una vestidura y les sirvió por un tiempo. Pero llega un momento que hay que renovarse nuevamente. Es verdad, te quedaba bárbaro el traje, pero ahora cambió la moda también. Cambiaron los colores. Y bueno, esa renovación que pasa con una prenda, pasa en el mundo espiritual. Hay otro mover del Espíritu Santo. Hay otra manera en que Dios quiere obrar. Entonces, sí o sí nos debemos renovar, sí o sí, todos. Los que tienen mucho tiempo en el Señor y los que recién están caminando con Cristo en este periodo, en este tiempo, tienen que estar dispuestos. Señor, acá estoy. Como orábamos hace un momento, cámbiame. No me quiero quedar como estoy. ¿Por qué? Porque lo vemos que Dios es así. Dios cuando creó todas las cosas, también la creó de una manera que la renovación sea constante. Y es lo que quiere hacer en tu vida. Por eso nos tenemos que detener en un momento y pensar cuáles son las áreas en mi vida que no se están renovando. ¿En qué área no hay renovación? No estoy cambiando. Y ahí decirle, Señor, decirle en esta mañana, Señor, me rindo a la obra de tu Espíritu para que Él comience a transformarme. Vamos a otra palabra. Vamos a una palabra. Cuando no nos renovamos, nos estancamos espiritualmente. Cuando no hay renovación constante, empieza a haber estancamiento. Empieza a haber estancamiento en mi vida, y cuando algo se estanca, todos sabemos que se termina produciendo, empieza a haber mal olor. Cuando hay agua estancada, ¿qué sucede? Empieza a tener mal olor. Y esto puede pasar en nuestras vidas.
Puede pasar en nuestro crecimiento espiritual, que nos estancamos. Nos hemos conformado a una sola experiencia con Dios. Nos conformamos solamente a un milagro y dejamos de buscar. Nos conformamos solamente a un cambio en nuestras vidas y dejamos de seguir buscando esta renovación. E inclusive eso que era lindo y bueno empieza a través del tiempo a dar mal olor. Le pasa a muchos creyentes que tienen años en el Señor y se dejan de renovar y empiezan a convertirse más aún cristianos con conocimiento, con experiencias. Bueno, empiezan a dar mal olor, empiezan a hacerse hasta religiosos. ¿Por qué? Porque no han permitido la renovación del Espíritu Santo. Se estancan, tienen conocimiento, han tenido experiencias, pero se estancan y dejan de renovarse en la obra de Dios. Y empiezan a dar mal olor. Viven juzgando, señalando, en vez de permitir que otros crezcan, hasta se convierten en obstáculos. ¿Por qué? Porque no dejan crecer a otros, por falta de renovación. Por eso, cualquier área en donde no me estoy renovando y me he estancado, bueno, esto produce falta de crecimiento espiritual. Dejo de crecer. Dejo de desarrollarme en Dios porque es algo que Dios ha determinado. Tiene que haber renovación constante. Por eso, a medida que estamos hablando la palabra y compartiéndola, tenemos que ver en qué área yo me he estancado. ¿En qué área? Puede ser que dejé de crecer espiritualmente, puede ser que dejé de permitir que Dios transforme mi carácter. En algún momento dije, basta, no cambio más. Bueno, decirle, Señor, acá estoy. En algún momento dejé de buscar a Dios con la misma pasión. En algún momento dejé de leer la Biblia con las mismas ganas. O de venir a la iglesia y compartir con la familia en Cristo con la misma pasión que lo hacía en los primeros tiempos, en los primeros años. Bueno, ¿en qué área yo me he estancado? ¿En qué área me quedé y dije, bueno, yo no cambio más? Quizás inclusive ni lo dije, lo pensé y ahí me estanqué. Bueno, en esa área tengo que permitir a partir de esta mañana que Dios siga haciendo la obra, porque va a terminar dando mal olor. Y Dios quiere que ahí yo me pueda renovar. Quizás hasta para escuchar un mensaje. Hoy estás escuchando esta palabra y decís, esta palabra yo la escuché tantas veces. Bueno, también ahí te tenés que renovar. Permitir que el Señor te hable en cada palabra. La misma necesidad que tenías cuando venías a Cristo en tus primeros pasos y buscabas el mensaje y abrías tu corazón para recibirlo, tiene que estar esta misma actitud, aunque quizás ya pasaron años. Esta misma pasión, Señor, yo anhelo tu palabra, necesito el pan de cada día, necesito que mi espíritu sea alimentado. También ahí nos tenemos que renovar. Sí, Señor, renovanos, renovanos, porque corremos este riesgo, el estancamiento. Perdemos la pasión, dejamos de anhelar que Dios toque nuestras vidas, dejamos de anhelar que Dios haga algo nuevo en nosotros y nos hemos conformado en cómo Dios obró en el pasado. Hablamos y anhelamos los milagros del pasado y no nos damos cuenta que el Señor quiere seguir obrando, quiere que nos sigamos vistiendo con vestiduras nuevas para parecernos más a Él. La moda va pasando, yo voy cambiando y sí o sí necesito vestiduras nuevas. Sí o sí. Necesito que Dios me vaya vistiendo
en mi corazón, bueno, ahora vamos a ver, en diferentes áreas en donde Dios va a obrar, pero yo necesito que opere en mi vida. Tengo que estar dispuesto a esto. Por eso, primero, identificar en qué área yo estoy estancado. Usted vaya pensando durante la palabra para luego orar. ¿En qué área te estás estancando y no te estás renovando? ¿Qué áreas en tu vida quedaron detenidas? A veces puede ser por una mala experiencia, puede ser por desinterés. Nos ponemos, empezamos a no tener empatía, empezamos a no amar al prójimo, empezamos a ponernos hasta renegados de la vida, aún siendo creyentes. Perdemos la fe. Por algunas áreas en nuestra vida dejamos de orar por un milagro de sanidad, dejamos de orar para que Dios haga algo, empezamos a bajar los brazos. Bueno, estamos perdiendo la pasión. Esa pasión se debe recuperar. Ni hablar con la oración, dejamos de buscar a Dios en oración. Bueno, tenemos que nuevamente renovarnos, una nueva experiencia con Dios, con el Espíritu Santo. Una vez hablamos en lenguas, una vez Dios tocó nuestro corazón, el Espíritu Santo avivó nuestro ser, pero esa experiencia ya se está apagando. Bueno, nuevamente restablecer esa comunión con el Espíritu de Dios y renovarnos en nuestra relación con Él. Buscar y estar expectante de que Dios siempre quiere hacer algo nuevo. Siempre. Por eso Él ha preparado bendiciones de antemano para cada uno de nosotros. No por un periodo de tiempo. No por los primeros pasos en Él, sino para toda la vida. Para toda la vida hay bendiciones que están preparadas por Dios. Dios nos quiere sorprender todos los días de nuestra vida. En cada periodo hay sorpresas de Dios para tu vida. Por eso no pierdas la pasión, no pierdas la alegría de buscarlo a Él. Amén. Y si algo se está estancando, bueno, podemos en esta mañana orar para que nuevamente se renueve. Decirle, Señor, quiero tener una nueva experiencia. Quiero crecer, quiero seguir vistiéndome para parecerme más a Jesús. Amén. Vamos a otra palabra, otra enseñanza. Bueno, áreas que debemos renovar. Primero, la mente. La mente debe ser renovada. La mente se tiene que renovar. La Biblia dice que los hijos de Dios se renuevan en su forma de pensar. Y para esto tiene que haber una actitud. Dispuestos a cambiar. Esto lo hemos dicho muchas veces. El mundo no está dispuesto a cambiar. El mundo inclusive se resiste y dice, si yo pienso así, acéptenme como pienso. Pero los cristianos tenemos que ser dóciles en nuestra forma de pensar. Si notás que Dios te habla algo, Dios te enseña algo, y esa palabra impacta tu mente y vos ves que vos pensabas de otra manera, para renovarnos en nuestra mente tenemos que decir, Señor, yo cambio. Me doy cuenta que lo que pensaba no está de acuerdo con tu palabra, así que estoy dispuesto a cambiar. La pregunta sería, ¿cuántos, si Dios les habla, están dispuestos a cambiar en su forma de pensar? ¿Cuántos? Decir, yo cambio. Tenía una idea, pero ahora cambio. Bueno, ese es el desafío de Dios para nuestras vidas. Cuando uno se acerca a la Biblia a leer con esta actitud, y si vos ves que pensabas de una manera y Dios dice que hay otra manera, otra forma, bueno, cambio yo. Y esto tiene que pasar todos los días de tu vida, no solamente en los primeros pasos, no solamente cuando recién conocemos a Cristo y aprendemos mucho, sino también en el andar.
Porque los creyentes empiezan a tener experiencias y se endurecen en su forma de pensar. Y lo que Dios nos dice, no, siempre dispuestos a renovarnos en nuestra mente. Por eso vamos a hacer una oración en un momento y le vamos a decir, Señor, si me tenés que cambiar en mi manera de pensar, si me tenés que dar nuevas ideas, estoy dispuesto a recibirlas. Amén. Después en el corazón, renovar el área emocional. También en las emociones tienen que ser renovadas. Dios también quiere tratar nuestra forma de emocionarnos. Las áreas del corazón donde entran todo aquello que tiene que ver con las emociones, tiene que ser transformado. Tiene que ser transformado y renovado. El odio es una actitud emocional. El amor es una actitud emocional. Y en el Señor también tenemos que ser renovados. ¿Por qué? Porque si vamos creciendo, nuestra forma de amar va a ser mucho más madura. También si nos renovamos en el corazón, también la manera de despojarnos de aquellas cosas que nos contaminan va a ser mucho más madura. Vieron que Jesús dijo en su palabra, en un momento en que los religiosos se fijaban de que Él no se lavaba las manos a la hora de comer, una costumbre, no era como un ritual, era una ceremonia muy importante. En el momento de comer había que lavarse las manos y eso era hasta público. Jesús no le interesaba mucho ese ritual. Capaz que se lavaba las manos en privado. Pero los religiosos se fijaban mucho en eso. ¿Por qué? Porque siempre estaban preocupados por lo exterior, por la imagen. Los religiosos decían, hay que cuidar la imagen. La imagen es fundamental. Y entonces lo empezaron a juzgar. Y Jesús dijo algo que lo podemos aplicar con la renovación de nuestro corazón. Dijo, el problema no es lo que entra por nuestras bocas, sino lo que sale. Cada palabra que sale de nuestro corazón es la que contamina. Las palabras que salen del corazón de la sociedad, de las personas, es la que contamina al hombre y a las mujeres de este tiempo. Y por eso nos tenemos que renovar en el corazón. Porque seguramente, por ejemplo, en estos días, en este tiempo, escuchaste muchas palabras que salieron de las bocas de muchas personas, ¿verdad? Muchos comentarios, dichos, uno escuchamos, y esas palabras contaminan nuestro corazón, contaminan. Por eso nos tenemos que renovar, por eso tu corazón se tiene que renovar. Por ahí estás demasiado contaminado y le tenés que decir, Señor, acá está, renová mi corazón. Me llené de información, escuché tantas voces que me han contaminado. Necesito que renueves mi corazón. Amén. Y Dios lo va a hacer. Dios va a operar en nuestras vidas. Después nuestras fuerzas tienen que ser renovadas. ¿Por qué? Porque las fuerzas se gastan. Las fuerzas se gastan. Y no solamente es una cuestión de tener siempre mucha fuerza, es saber usar la fuerza. No es cuestión de andar levantando cosas pesadas y que ahí el Espíritu Santo nos dé fuerza para eso. Tenemos que saber usar nuestras fuerzas. ¿Vieron esas películas en donde estaba, yo me acuerdo, soy de la época que veía Kung Fu, No se hagan los distraídos, acá muchos lo veían. Bueno, Kung Fu, él usaba su fuerza justa. A veces era medio fantasioso también, pero tocaba con un dedo y vencía al enemigo. ¿Por qué? Porque tocaba en el lugar indicado, ¿no? Y así él conocía, bueno, era una forma de usar la fuerza. No era cuestión de pegar fuerte, sino era una manera. Bueno,
En eso también nos tenemos que renovar los cristianos, en las fuerzas, cómo usarla. Ser renovados para saber medir y saber administrar las fuerzas que Dios nos da. No es cuestión de andar corriendo todo el día. Por ahí Dios no te quiere dar esas fuerzas. Dios quiere que camines de tal forma, como dice su palabra en Isaías, que puedas caminar y no fatigarte, y que puedas correr y no cansarte. También en eso necesitamos renovación. Ahí, que nuestras fuerzas sean renovadas, porque por ahí gastás mucho tus fuerzas y es porque están siendo mal usadas. Falta renovación en esa área. Dios nos tiene que ayudar a administrar nuestras fuerzas. ¿Me entiende, hermano? Necesitamos la renovación de Dios. No es pedir siempre las fuerzas como Sansón. Es más, nos damos cuenta que a Sansón, con tanta fuerza, mucho no le sirvió. En vez de tanta fuerza física, necesitaba más fuerza en su cabeza, en sus emociones, ¿no? Necesitaba una renovación mental y en el corazón. No era solo fuerzas. Bueno, esto mismo nos pasa a nosotros. Las fuerzas necesarias para vivir y estar bien y para conquistar las bendiciones. Dios nos tiene que renovar. Amén. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? Nuevas fuerzas. Vamos a pedirle en esta mañana para que Dios haga la obra. También dice en el ministerio, en lo que hacemos para el reino, también tenemos que renovarnos. Renovarnos en cómo servimos a Dios. Renovarnos. Dios quiere que te renueves. La iglesia en este periodo tuvo cambios. Hay áreas en que quizás no se está trabajando como antes lo hacíamos. Hay áreas en que no se hacen las mismas tareas. Y bueno, ¿y qué te vas a quedar sin hacer nada o te vas a renovar? Tenemos que decirle, Señor, me quiero renovar en el área ministerial. También Dios quiere hacer algo nuevo con la iglesia. Hay cosas nuevas que estoy seguro que inclusive no están en la cabeza de prácticamente la mayoría de los creyentes, pero va a estar en tu vida. Si te renovás, ese ministerio se va a activar y va a servir para que la iglesia sea transformada, para que el pueblo de Dios sea edificado. Por eso también la renovación ministerial tiene que crear en nuestros corazones, en nuestra mente, expectativa. Señor, yo quiero algo nuevo. Yo quiero servirte y quiero que me des una idea para ser útil para la obra, para servirte. Entonces, también ahí tiene que haber una renovación. Decirle, Señor, yo te quiero servir y me quiero renovar en el servicio. Me quiero renovar. No me conformo con lo que vengo haciendo hace años, sino quiero algo nuevo, estoy dispuesto a hacer algo nuevo. Y ahí va a haber renovación. Amén. Y también en la unción, en el poder que da el Espíritu Santo tiene que haber renovación. No es cuestión de quedarse con lo que hemos recibido cuando alguien nos bendijo, cuando alguien nos oró, cuando alguien nos impartió esa unción, sino que cada día necesitamos ser renovados en poder. Una nueva unción, una nueva unción de poder para toda la iglesia. También ahí, en esta área, tenemos que ser renovados. Si ves que tus fuerzas en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo, se están terminando, ya inclusive todo lo que haces ya no lo haces en las fuerzas del Señor, sino lo haces en tus fuerzas. Bueno, es tiempo de buscar una nueva unción. Decirle, Espíritu Santo, dame tu poder, necesito más unción. Necesito la unción para servirte. Porque puede ser que a veces uno se queda con la unción vieja. Bueno, dame una nueva unción, dame mayor unción. Empezar a buscar, ¿para qué? Para poder servir a Dios
con la unción del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas, no es cuestión de buena voluntad. Lo tenemos que hacer con el respaldo de Dios, con el respaldo del Espíritu Santo, que es su unción. Por eso no te apagues, sino encendete cada día más en Dios. Dios quiere impartir esa unción. Amén. Dios quiere darte unción. Gloria a Dios. Sí, Señor. Vamos a otra palabra. Un síntoma del respaldo de Dios es la renovación constante. Uno de los síntomas que va a marcar nuestras vidas es cuando vemos que nos estamos renovando. Cuando hay renovación, quiere decir que Dios está trabajando. Cuando hay estancamiento, corremos el riesgo de que por alguna razón no le estamos dando lugar a Dios en nuestras vidas. Quizás nos estamos nosotros entronando y le estamos poniendo a Dios muchas reservas, muchas. No toques mi carácter, no toques mi vida, yo me manejo a mi manera, decido vivir así, yo soy así, no quiero cambiar, y uno empieza a ponerle reserva a Dios, empieza a cerrarse, resistencia a Dios, y el Señor, por una cuestión de respetar nuestra voluntad, deja de trabajar en nuestras vidas. Él respeta nuestra decisión. Si a Dios le decís, no toques mi carácter, Dios va a respetar esa decisión. Si le decís, no te metas en mi casa, Dios respeta esa decisión. Yo voy a la iglesia, yo canto, oro, pero mis negocios, a los negocios los manejo yo. A la plata, al dinero lo manejo a mi manera. Dios tu economía no la va a tocar. Va a respetar tu decisión. ¿Por qué? Porque Él respeta y nos da la libertad de elegir. Entonces, uno le empieza a poner reservas y a veces encontramos que nos hemos cerrado totalmente a la obra del Espíritu Santo. Le pusimos reserva en el carácter, en la familia, en nuestras vidas, y entonces Dios, manejate, te dice. Sí, pero si esas reservas las hacemos a un costado, las sacamos de nuestra vida y decimos, Señor, acá estoy, quiero cambiar, quiero cosas nuevas, quiero sacarme el traje viejo y ponerme el de última moda. Acá estoy, quiero lo nuevo, lo que tengas para este periodo de tiempo, lo que tengas para este periodo de tiempo, lo que tengas para esta era. Usted, si ve la historia de la iglesia, va a ver que Dios obró de diferentes formas a través de toda la historia. Bueno, para este tiempo hay una forma, pero para eso nos tenemos que renovar y tenemos que estar dispuestos a eso, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra fuerza, en nuestro ministerio, con la unción que recibamos, tiene que haber la actitud de decir, Señor, no tengo ninguna reserva, no presento resistencia, acá estoy para que hagas algo nuevo. Y ese es un síntoma de que Dios está orando, es un síntoma de que tenemos el respaldo de Él, cuando hay renovación. Como todo lo contrario, si no hay renovación, es un síntoma de que me he cerrado a la obra del Señor. Vamos a una palabra, vamos a algo que pasó allí en el libro de Números, capítulo 17, con las varas. Dice, entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor, en el tabernáculo del pacto. Y al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, había echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Amén. Producido almendras maduras. Una vara seca en las manos de Dios reverdeció.
Y muchos cuestionaban el sacerdocio de Aarón. Muchos cuestionaban que si Aarón era un hombre de Dios. Pero ahí vino el respaldo. Su vara reverdeció. No pasó lo mismo con las varas de las otras tribus. No tenían ningún fruto, seguían estando secas. Y esta palabra la podemos aplicar en nuestra mañana para nuestras vidas. Cuando te estás renovando vas a ver que inclusive áreas secas, las áreas que en un momento vamos a orar que se estancaron, van a empezar a reverdecer. Va a empezar a reverdecer. Cualquier área seca en que hasta hoy no hay frutos, si le decís al Señor, Señor, acá estoy, quiero renovarme, bueno, esas áreas van a empezar a reverdecer y muy pronto se va a ver el fruto de esa renovación. Por eso, queridos hermanos, es una buena noticia. Dios sigue obrando. Y no es para que si identificás algún área que quizás no se renovó en tu vida, no es para que te frustres, para que bajes los brazos y te vayas desanimado de este lugar en esta mañana. Sino todo lo contrario. Queremos impartirte fe, porque esa área seca en las manos de Dios puede reverdecer. Esa área seca en las manos de Dios puede cambiar. Gloria a Dios. Por eso esta palabra, Dios nos está diciendo, identifiquen las áreas que no se están renovando, y no para condenarnos y juzgarnos, sino todo lo contrario, sino es para Él empezar a trabajar y hacer que esas áreas empiecen a tener fruto. Gloria a Dios. Que esas áreas empiecen nuevamente a renovarse. El Señor nos está hablando para que identifiquemos aquello que se ha estancado y se está secando o está dando hasta mal olor, para que Él pueda operar y empiece a reverdecer nuevamente. Es una palabra que nos da esperanza. Puede hacer que en esta mañana identifiques en qué áreas te tenés que renovar. ¿En qué áreas? Bueno, en un momento vamos a soltar una palabra. Vamos a ir a la palabra profética, la declaración de este domingo, que vamos a declarar como iglesia. Vamos a ver qué nos dice esta palabra. La declaración de fe es de Apocalipsis capítulo 21, dice, versículo 5, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, miren, y esto es palabra para todos nosotros, para toda la iglesia, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Lo que nos dice Dios es verdadero y digno de confianza. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas, todas. En donde le decimos, Señor, operá en nuestras vidas, Señor, hacé la obra, bueno, Él hace algo nuevo. ¡Qué maravilloso! La palabra de esta mañana, Dios nos desafía y te dice, ¿qué querés que haga nuevo en tu vida? ¿Qué querés que haga nuevo? Pensá, ¿qué querés que haga nuevo? Yo veo algunos matrimonios que se están mirando, no se separen, Pensá en vos, que Dios te cambie a vos. Que Dios cambie y renueve tu familia, pero no otra familia, sino que tu familia sea renovada en sueños, en proyectos. Que Dios cambie tu economía, que Dios cambie tu ministerio, lo renueve totalmente, que te dé una nueva unción. Eso es lo que Dios quiere hacer. Una renovación completa. Solamente decíselo, porque Él hace todas las cosas nuevas. Una renovación constante. Él nos puede dar nuevas vestiduras.
Por eso te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar. Vamos a invitar a las familias que nos están acompañando también de hacer esta oración. Primero, despojarnos de lo viejo. Despojarnos. Sacarnos todo lo viejo. Todo. Inclusive lo que te sirvió. Lo que fue funcional. Lo que te vistió bien por un periodo de tiempo. Señor, nos lo sacamos. Lo quitamos de nuestras vidas. Sacamos costumbres, formas, maneras de pensar, las quitamos, Señor. Renunciamos a ellas en el nombre de Jesús. Sacamos todo lo que hemos vivido, inclusive experiencias del pasado como hijos de Dios. Experiencias, milagros, Señor, decisiones que hemos tomado. Señor, nos despojamos de todo, todo lo que hemos vivido con tal de recibir lo nuevo. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ni hablar, Señor, aquellas maneras que por medio de nuestro carácter, actitudes que tenemos, nos despojamos de eso. Señor, tu palabra nos desafía a un cambio, a un cambio. Los que tenemos ministerio, los líderes también, Señor, dejamos todo con tal de hacer tu voluntad. Queremos lo nuevo. Si hay algo nuevo, si hay una nueva forma, Señor, la recibimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Siempre con la actitud de querer cambiar. Queremos cambiar. Recibimos eso nuevo. En el nombre de Jesús nos despojamos de todas las vestiduras viejas. Señor, y abrimos nuestra mente, nuestro corazón, damos lugar a nuestras fuerzas. Señor, permitimos que en nuestro ministerio, en nuestro llamado, Señor, y estamos dispuestos a recibir una nueva unción para renovarnos. Danos esa unción. Derramá sobre toda la iglesia una unción de poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.